de pie, hermanos. Vamos a recibir con nosotros al obispo honorario, nuestro hermano Benjamín Quirós, con nosotros. Dios lo bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este día, en este lugar, para alabarle y para adorarle. A eso venimos. Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener más conocimiento sobre la adoración. No es posible acercarnos a Él para adorarle sin pasar por un proceso. Necesitamos ser primeramente limpios. Necesitamos humillarnos. No es posible presentarnos ante su presencia y poder ser recibidos por Él y las bendiciones que se reciben al adorarle a Él. Para eso nos creó. Para gloria mía, dice, los creé, los formé y los hice. Y en el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo también en la tierra. Lo que se hace en el cielo, hermanos, lo que hay es obediencia. Rinden alabanza, adoración al Dios Todopoderoso. Y todo lo que nosotros hagamos en este lugar debe hacerse con seriedad y con el Espíritu. Podemos aprender a hacer las cosas y lo hacemos, pero Él desea que lo hagamos en espíritu y en verdad. Voy a hablar sobre un tema que quizás al principiar estamos ya por entrar en un año nuevo. Estamos por terminar este año. Mi consejo, hermanos, a todos los que estamos aquí, es que hagamos una evaluación de nuestra vida. We need to do an evaluation of our life. What did we do? What did we accomplish for the kingdom of God in this year of 2012? We can do a lot of things, hold an office in church, belong to the praise team, teaching, all these things. But I want to speak today on the ultimate purpose of our calling. Why do we do these things? Quiero hablar, hermanos, ¿verdad? El proceso que Dios usa para prepararnos a nosotros, al hombre, la mujer, jóvenes, quien sea. Es un proceso, Él nos prepara. Y el propósito es para que nosotros encontremos el lugar que Dios tiene para nosotros en el cuerpo de la iglesia, como miembros, funcionando cada uno conforme el don que Dios le dé. El plan de Dios es que todos, el más grande, el más pequeño, el más intelectual, el que no sabe leer, todos, Dios nos ha llamado para usarnos. Nos ha llamado para que nosotros, hermanos, ¿verdad?, funcionemos dentro del cuerpo para el cumplimiento de lo que Él ordenó, amados hermanos, cuando dio a sus discípulos la gran comisión.
Voy a leer ahí ese versículos y luego voy a entrar a la enseñanza que quiero dar concerniente a la preparación. ¿Por qué es que Dios permite que nosotros pasemos por muchos problemas, sufrimientos, dolores y contratiempos? Amén. Dice la palabra del Señor en textos muy conocidos, dice, por tanto, le dijo a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All power and authority has been given unto me in heaven and on earth. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Yo estoy viendo que estamos, ¿verdad?, comenzando a hacer esto que Él mandó. No nomás bautizar gente, hacer discípulos. Amén. Y esta iglesia, por medio de nuestro pastor, hermanos, nos está ayudando para que nosotros comencemos a entrar en ese ritmo de hacer discípulos. Y yo no creo que haya una persona aquí que no pueda ser usado por Dios para ser discípulos. No es una persona particular, muy preparada, no. Yo veo el trabajo de la obra de Dios que debe de ser muy sencillo para que todos podamos hacer y contribuir. Y siempre lo he comparado, hermanos, con lo que es la vida. He dicho que hay un paralelo entre lo espiritual y lo físico, lo terrenal. Así como Dios cuando creó al hombre, lo creó para que fructificara, los árboles todos para que fructificara, todos para que dieran fruto. Y Él usa estas enseñanzas, el Señor mismo nos dice que debemos de llevar mucho fruto. Y nos habla. Y yo quiero que pensemos, cuando esté yo hablando, usted piense en usted. ¿He dado yo fruto? ¿He yo discipulado a alguien? ¿O solamente he venido a recibir? Y hermanos, yo quiero ver un despertamiento y creo que lo vamos a ver, lo estamos viendo, que Dios está comenzándose a mover en nuestra iglesia, pero en este año entrante, hermanos, yo espero que todos los miembros de esta congregación, todos nos unamos y con la ayuda del Señor, hermanos, poder ser ganadores de alma. Yo creo que no hay uno aquí que no pueda ganarse un alma en todo el año. Yo creo. ¿Cuántos creen que pueden? Muy poquitos. How about the young people? Amen? Jesus' name. I was a soul winner before I ever got married. I was single. And I won souls. And from those souls that I won, they're ministers and others that are pastoring now. When I was just a young man. And we practiced this in Houston. Young people were great soul winners. And it is beautiful. And no únicamente los jóvenes, hasta los niños, hermanos. El Señor los puede usar poderosamente. Pero con la ayuda del Señor, en este año entrante, Dios nos ayude para comenzar a implementar esto y introducir esto y estimular a los jóvenes, estimular a los niños, que a sus amiguitos de allá de la escuela, que los inviten y que comiencen a invitarlos a su casa. Y hermanos, vamos a ver que Dios nos va a bendecir grandemente. Amén. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles. Quiero que nos fijémonos en esta porción, el siguiente versículo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que seamos obedientes, obediencia a hacer lo que Él nos ha mandado.
Y él dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y dice, si me amáis, ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos? Es una pregunta. ¿Qué dice él? Si me amáis, ¿guardar qué? Este es uno de ellos, principal. El corazón de todas las actividades de la iglesia, el corazón debe ser, hermanos, la gran comisión, lo que Él nos mandó, las almas. Eso debe ser el corazón. Por muchos años hemos introducido muchas cosas y lo principal que Dios ordenó, hermanos, no lo hemos estado haciendo hasta ahora. Gracias a Dios, y yo me estoy gozando. No sé cuántos años más me quedan todavía, pero me estoy gozando al ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pueden decir gloria a Dios. Amén. Y va a hacer cosas grandes. Amen. When you young men and young ladies in the praise team, when you start winning souls, your music is even going to be more beautiful because the Holy Spirit, because that's the reason why we have the ministries, is for reaching the lost. For reaching is not just a matter of entertainment, not just a matter to make us feel good, but the ultimate purpose of everything we do is to reach the lost. And when you begin to bring young people, and when you play, God's going to use you. He's going to just, whether it's an instrument or it's the guitar, the Holy Spirit is going to go through you and your fingers, and God is just going to do great things. I'm believing that in Jesus' name. I want to be a soul winner more than anything else. No hay cosa que pueda superar eso, hermanos, que ser ganador de alma. Y entonces vamos a ser obedientes al mandamiento. Amén. ¿Y cómo nos va a preparar el Señor? En Santiago, capítulo 1, nos habla allí y nos dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios, cada uno, Señor, háblame a mí. Amén. Háblame a mí. Señor Jesucristo, en este momento venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Vivifica tu palabra con tu espíritu. Señor, que las palabras que exprese tengan vida y que lleguen al corazón, Señor, y que produzcan el efecto que tú deseas en las vidas de tus hijos y de todos los que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Yo creo que todos nos hemos preguntado un tiempo o en otro, ¿por qué es que Dios permite que pasemos por tantas pruebas, sufrimiento, dolores? Este año ha sido un año muy difícil para mi esposa y para mí. Y hemos pasado, a través de los años, hemos sufrido, hemos pasado por muchas experiencias. Me doy cuenta que, hermanos, parece ser que no se terminan hasta que ya nos vayamos con el Señor. Si alguien está pasando, y no tengo duda que hay algunos aquí que ahorita están pasando por pruebas muy difíciles, ya sea con sus hijos, ya sea por enfermedad, por diferentes razones. Y nosotros a veces nos preguntamos y hablamos con el Señor. Yo en este año le pregunté al Señor, hablé con el Señor, me quejé por la prueba que estoy pasando ahorita con el hijo de mi esposa.
al verlo sufrir tanto, hermanos, he llorado. Y yo sé que el Señor durante este proceso de este año y medio, hermanos, Dios me ha hablado a mí de diferentes maneras. Había áreas en mi vida que necesitaban ser corregidas. Y una de ellas, hermanos, era de amar con el amor de Dios en una situación como esta. Es mi entenado, no es mi hijo. Y entonces, para poder yo tratar y ayudarlo a él, yo necesitaba cambiar. Y hermanos, les voy a decir que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero Dios me ha dado un amor para él, que en las mañanas yo lloro y le clamo al Señor, lo veo, en que anda en un dolor continuo, no puede casi caminar. Él está pasando, y ahorita voy a hablar un poquito. Hay problemas y hay sufrimiento, hermanos, que no es que Dios nos ha mandado ese sufrimiento, son consecuencias de nuestra desobediencia. Hay diferencia. Y Él está sufriendo las consecuencias de la vida que Él vivió. Pero Dios lo permite porque nos ama. Amén. Esta enseñanza yo creo no van a hablar en lenguas y van a ver gloria a Dios y aleluya como generalmente, ¿verdad? Cuando escuchamos a los predicadores. Pero es para edificación. A veces nos emocionamos tanto con los predicadores y al fin del cuento ni cuenta nos dimos qué predicó. Les preguntamos, no sé, pero hermano, qué tremendo mensaje. Amén. Aleluya. Así es que en el nombre del Señor es para edificación, para ayudar a aquellos que están sufriendo y están pasando por problemas muy difíciles, lo que la palabra de Dios nos enseña y por qué. Y muchos cristianos, muchos hermanos creen que si permanecen, muy particularmente cuando está uno recién convertido, que si permanecen cerca del Señor y Él los va a proteger, si caminan con Él, porque Él ha prometido que ande por el valle de sombra, Él estará conmigo. Amén. Amén. Y que no van a pasar por problemas. Gracias a Dios que el Señor me salvó. Pero después, como dicen en inglés, there's a rude awakening. ¿Verdad? Que vienen los problemas, vienen las pruebas, todo esto. Pero todo lo permite Dios y para perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque nos llamó para usarnos. A ver, todos digan, llamados para ser usados, no para estar sentados. Amén, para ser usados en la obra de Dios. Todos tenemos un lugar, todos podemos contribuir. Amén. Y nos llamó para servir. Amén. Parece que todo la vida cristiana es al revés o al contrario. Nos dice que el mayor es el que sirve. En el mundo no es así, ¿verdad que no? No, el que se sienta a la mesa es el mayor. Pero Él vino y nos dio el ejemplo. Y la verdadera felicidad, hermanos, la vamos a encontrar cuando nosotros obedezcamos este orden que Él nos ha dado, seamos obedientes, amén, a sus mandamientos. Y la verdad de las cosas es que Él nunca le prometió a sus discípulos que todo iba, ¿cómo se dice? Un jardín de rosas, como dicen. No les prometió lo contrario. Les dijo que iban a pasar por muchas tribulaciones, iban a sufrir. Y luego, ¿verdad? Allí dice, en el mundo, en Juan 16:33, les dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como Él venció, nosotros también vamos a ser vencedores. Amén. No importa, amados hermanos. Yo me gozo grandemente cuando recuerdo a mi madre,
que lo que ella sufrió, y les voy a contar un poquito, pero qué clase de mujer formó Dios, amados hermanos. Ella, la primera hija, la primera que nació a la edad de 7, 8 años, mi tía le pidió a mi mamá, permíteme llevar a Panchita con nosotros, y mi mamá le permitió. En ese viaje se volcó el carro y se salió, y el carro cayó sobre ella y murió. Después de eso, un niño de 6 años, varoncito, comió algo que le dañó y se enfermó, y no lo llevaron con el doctor. En aquellos años era falta de fe, ¿verdad? La iglesia apostólica, las medicinas y todo eso, no las acostumbraban. Al fin, ya cuando ya se estaba muriendo, mi mamá dijo que lo llevara a mi padre con el doctor. Cuando lo llevaron, le dijo el doctor, se tardaron ustedes mucho para traerlo, nada, no podemos hacer nada por él, murió. Después de que murieron esos dos, nacieron otros, y 2 más murieron después de que habían nacido. 4 hijos. Luego, cuando yo nací, a los 4 meses, mi padre falleció a la edad de 31 años de edad. Quedó mi mamá sola, viuda, a la edad de 30 años. Y con 3 hijos, y en los tiempos muy difíciles de la Gran Depresión. Mi madre nos crió piscando algodón, limpiando casas, planchando, sufrió mucho. Pero lo que a ella la sostuvo fue que estaba cimentada y arraigada en la palabra de Dios. Amén. Pónganse a pensar, hermanos. Ella se afirmó en la palabra de Dios, y Dios la comenzó a usar toda su vida, la dedicó a la obra de Dios. Fue la maestra de ahí en ese pueblito muy pequeño donde yo me crié. Eran como 11,000 habitantes en ese tiempo. Ella fue la maestra de escuela dominical. Fue la capitana de las jóvenes. En aquel tiempo, I know it's going to be funny, but the girls could not go to the restroom alone. La capitana, la hermana, had to go with them, because the restrooms were way outside and they didn't have them inside like we have them. And so, en ese tiempo las cuidaban mucho a las muchachas. Mi mamá era la capitana, no salían, todas tenía que ir ella con ellas. Y bueno, ya las cosas han cambiado, ¿verdad? Amén. Y las muchachas dicen, thank the Lord. Amén. Amén. Pero mi madre, hermanos, nos instruyó en la escuela dominical, una mujer que estudió la palabra de Dios y nos ayudó a aprender mucho de la palabra de Dios. Y estaba leyendo en uno de sus, ¿cómo se dice?, diarios, de que ella escribía cada día, leyendo de que su deseo más grande que ella tenía antes de morir era que todos los alumnos que ella instruyó en la escuela dominical pudiera ella, primero dijo, que cuando yo esté en el cajón, así decía, no en el ataúd, cuando yo ya esté en el cajón, que todos mis alumnos que yo instruí vengan a mi funeral. Pues el pastor, hermano Isaac Cota, hermano, se puso a hacer la lista y a escribir y a mandar invitaciones a todos los que se acordó. Y ahí dice mi mamá, y doy gracias a Dios que no fue cuando yo, al morir, yo voy a estar en el ataúd, sino que lo vi con mis propios ojos. Hicieron una gran fiesta. Desde Houston, yo vine a esa fiesta, el hermano Daniel. Yo quiero decirles que de la escuela dominical, la maestra, mi mamá, tenía todos los grupos. No había divisiones para primarios y juniors, nada de eso. De ahí, 4 de sus alumnos llegaron a ser miembros de la mesa directiva de la asamblea. Muchos pastores, muchos esposas de pastores.
Así que mi madre no permitió que la adversidad y el sufrimiento, a lo contrario, le ayudó a formarse, a cimentarse en la palabra de Dios. Y no se fue a un rinconcito allá a llorar, pobrecita yo. Ahora, lo contrario, esto le sirvió para llegar a ser la gran mujer que ella fue. Amén. Y aquí estoy, ¿verdad? El producto de esta gran mujer y que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Administrar por muchos años. Y gracias a Dios. Así que, hermanas y hermanos, cuando estemos pasando por estas luchas y pruebas y dificultades, adversidades, ustedes deben ponerse a pensar, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirme? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Él lo que quiere es que seamos instrumentos en sus manos y primero para poderlo ser, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por las pruebas. El Señor usa los contratiempos, usa las adversidades para bendecirnos. Amados hermanos, nosotros vemos nomás el problema, el sufrimiento, pero no alcanzamos a ver la bendición que va a venir a través de esas pruebas. Amén. Aleluya. El secreto, hermanos, para que podamos recibir las bendiciones, tiene que ver cómo reaccionamos a las pruebas y a los sufrimientos. Cómo respondemos a estas cosas. Yo creo, hermanos, que necesitamos desarrollar una actitud agradable a Dios. Algunos de nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude con nuestra actitud. Amén. Muy negativa. Una actitud, hermanos, ¿verdad? Que no le agrada a Dios. Amén. Cuando usted esté pasando por la enfermedad, por el dolor, por el sufrimiento, escaseces, lo que sea, aún la pérdida de un hijo, de un ser amado, hermanos, eso es ¿verdad? Produce gran dolor en nuestro corazón cuando uno de nuestros hijos, tanto mi esposa como yo, hemos pasado por experiencias semejantes. Mi hijo a la edad de 35 años, el de ella más o menos en esa edad mayor, los dos murieron en esa edad. Una niña que Dios nos dio, que nació poquito antes de tiempo, también murió. Y luego mi mamá y mi primera esposa, nomás unos cuantos meses de diferencia, primero murió mi mamá y a los cuantos meses murió mi esposa a la edad de 52 años. Pero yo atribuyo, hermanos, lo que Dios nos ha ayudado a lograr hacer por lo que hemos pasado, porque eso nos ayuda a acercarnos más a Dios. Algunos se alejan de Dios, pero nosotros debemos acercarnos. Si pasamos por las luchas difíciles y sufrimiento, es porque Dios quiere usarnos y quiere bendecirnos. Amén. Y yo creo que en este tiempo, en este año entrante, el Señor va a permitir, hermanos, que pasemos por muchas experiencias de adversidad, porque la iglesia no puede, es imposible, no puede tener el crecimiento que Él desea ver, a menos, porque cuando pasamos, hermanos, todos nos convertimos en buenos para orar. Cuando todo marcha bien, es muy distinto. Pero cuando las cosas no marchan bien, somos buenos y oramos, pero del corazón, ¿verdad, hermanos? Están muy serios. Paz de Cristo. Amén. Les dije que era para edificación. Espero que ustedes se lleven estos consejos porque van a pasar. Algunos están pasando, otros todavía no, pero van a pasar. Pero estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Este consejo espero que lo retengan, hermanos, y cuando lleguen a ese momento de adversidad y pasar por esos momentos difíciles, que ustedes se acuerden que Dios está haciendo algo en su corazón. Amén.
Hay hermanos que cuando están pasando por problemas difíciles, que no marchan bien las cosas, lo que hacen es nada más murmurar y rezongar. Y esa clase de actitud, hermano, no le va a ayudar para que usted pueda ser bendecido de parte del Señor. Otros culpan a otros por la condición y situación en que se encuentra. Amén. Si no hubiera sido por fulano de tal, si no hubiera sido por mi esposo, por la esposa, por quien sea, culpan a otros por su situación. Pero nosotros que conocemos al Señor, hay alguien que nos hace la vida, no, todos, a ver, los que no necesitan alzar la mano, pero no han tenido la experiencia que hay alguien que les hace la vida difícil. Amén. Hey, y en el ministerio, yo platicando con mi pastor, hemos tenido experiencias muy semejantes. Hey, hermanos, a falsas acusaciones, pero la actitud nuestra, el espíritu que mora en nosotros, podemos reaccionar de tal manera, hermanos, y no recibir la bendición de Dios y no ayudar a las personas que. Yo me recuerdo en una ocasión, hermanos, que mis hijos notaron, se dieron cuenta de algo que había sucedido, ¿verdad? Y cómo nos habían tratado mi esposa y a mí. Y mi hija me dijo, papá, usted y mi mamá nunca hablaban de esas cosas en nuestra presencia, pero yo me di cuenta por otras personas. Amén. Alguien que yo consideraba que era mi amigo. Y ella dice, pero ¿sabe qué, papá? Mi esposa se enfermó realmente, ¿verdad? Por causa de eso. Porque casi ya, bueno, no voy a entrar más allá. Pero me dijo mi hija, papá, ¿sabe? Yo amo a esa persona. A pesar de que ellos hicieron eso con usted. Le dijo, ¿sabe por qué los amo, papá? ¿Por qué? Dime, hija. Es que yo he notado que usted en la convención va y los abraza, come con ellos, los estrecha. Eso me indica a mí que usted no guardó nada en su corazón y que usted los perdonó. Eso me dijo mi hija. Y yo pensé, si yo no hubiera actuado así, hermano, si hubiera guardado eso en mi corazón, ¿qué hubiera sucedido? Mis hijos se amargan. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, porque va a haber experiencias así en nuestra vida. Y si descuidamos, luego hablamos, decimos cosas y nuestros hijos la oyen y el diablo las usa para trabajar en el corazón de ellos. Amén. Vamos a seguir considerando esto, hermanos. Tenemos tiempo, son la 1:20, me entregaron temprano y no voy a tardarme mucho con la ayuda del Señor. Fijémonos en lo que representa allí las palabras de Santiago del capítulo 1, 2 al 6. Una perspectiva totalmente diferente, hermanos, concerniente al sufrimiento. Él dice, gozaos. Yo no sé usted, pero cuando estoy sufriendo, pues no tengo mucho gozo. Pero no se está refiriendo en la manera que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que ver más allá de la prueba y entender qué es lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. No que digo, mándame más sufrimiento para gozarme más. No se refiere a eso. Ninguno de nosotros vamos a pedirle. Él sabe lo que podemos nosotros, ¿verdad, hermanos? Soportar y lo que necesitamos para irnos perfeccionando. Amén. Santiago dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice, sabiendo. Por eso necesitamos saber por qué y para qué. Que la prueba de vuestra fe obra paciencia. La paciencia tenga su obra completa
para que seáis cabales y no os falte cosa alguna. Amén. ¿Para qué es la prueba? ¿Para qué es el sufrimiento? Ay, hermanos, ya me voy a comenzar a pensar. Dicen que si los alumnos no aprenden es que el maestro no ha enseñado. Amén. Para perfeccionarnos, ¿verdad? Amén. Y porque quiere bendecirnos, amén. Si respondemos como debemos. Aleluya. Alguien puede decir, es que el hermano Quiroz no sabe por lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sufriendo. No, quizás no, hermano, pero sí sé por lo que yo he sufrido, por lo que yo he pasado, por lo que mi madre sufrió, por los otros que yo conozco que han sufrido, hermanos, pero también he visto los resultados después de que sufrieron. En 2 de Crónicas, capítulo 20, no necesitan abrir sus Biblias allí, está el relato de Josafat, el rey Josafat, cuando aquellos reyes se unieron para invadir y para destruirlos. Y dice la palabra de Dios que cuando él recibió las noticias, se llenó de temor, le dio temor. ¿Qué es emoción? Que Dios, parte de nuestras emociones, es normal, pero inmediatamente dice que se humilló y consultó a Jehová. Amén. Y estoy dando esto para que sigamos ese ejemplo. Cuando parece ser que lo que viene contra nosotros, la adversidad, el sufrimiento, todo lo que sea, amados hermanos, respondamos como él respondió. ¿Qué hizo? Consultó a Jehová. Quiere decir que oró. Amén. Amén. No comience a sentirse, ay, lo que estoy sufriendo, nada, y esto y lo otro, nadie tiene compasión. No, hermano. Comience a hablar con el Señor. A orar. Lo primero que hizo. Después de eso, que convocó oración a todo el pueblo y ayuno. Para que Dios pueda, hermanos, hacer la obra en nosotros, necesitamos pasar por ese proceso. No nomás va a venir ya a quitarnos el dolor y la prueba y la adversidad. No, Él desea que nosotros oremos, consultemos, o ayunemos. Y luego, después de eso, entró a la palabra recordándole a él, Josafat, a Dios, que había entrado en pacto con Abraham, no le menciona exactamente, pero menciona a sus padres y las promesas que él prometió. Amén. A nosotros nos ha dado promesas el Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Él es fiel a lo que Él promete? Ok. Y después que entra la palabra de Dios, ustedes necesitan, cuando están pasando por estas luchas, hermanos, y estoy dando esto porque en este año entrante, hermanos, estas cosas las usa el enemigo para estorbar a la iglesia, para que no podamos hacer la obra de Dios. Nos tiene ahí apachurrados. No, Señor, levántese en la mañana, alabando a Dios, aunque esté pasando por pruebas y luchas. Amén. Debemos poder adorar a Dios en todo tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que después que entró a la palabra recordándole a Dios, dice, Señor, nosotros no podemos contra tan grande multitud, pero en ti ponemos nuestros ojos. Yo no puedo con esta prueba. Yo no puedo con lo que estoy pasando. Es demasiado para mí. Pero en Él voy a poner mis ojos. Él es mi sanador, Él es mi protector, Él es mi ayudador, Él es mi fortaleza. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Y hermanos, vamos a venir. No quiere decir que van a desaparecer todos los problemas, no. Puede ser que vengan muchos más. Pero no vamos a dejar que nos
agobian los problemas y el dolor. Una de las cosas que yo le digo a mi esposa de Pablo, el hijo de mi esposa, hermanos, está muy enfermo. Se le inflaman los pies, las manos y en dolor. Aleluya. Todo el día, aleluya, Señor mío. No lo he oído quejarse ni una sola vez. Quejarse. No. Hablando con el Señor, glorificando al Señor. Y hermanos, está mucho. Y les digo otra cosa. Así tan enfermo como está, no deja de venir al culto de inglés. Y a veces nosotros, cualquier excusa, ya tengo dolor de cabeza, yo no voy a ir. Paz de Cristo. Cualquier cosita, excusa. Hay personas así, que con cualquier cosa, para no venir. Amén. Pero eso es una cosa que yo me quedo maravillado de él, que a pesar de tanto dolor como está sufriendo, hace un esfuerzo, hermanos, con todo, menciono para bañarse. Tuve que comprarle una silla. Cuando sale de allí está completamente que ya no puede ser mayor cosa. Pero lo hace para venir a estar en el culto de inglés. Ese es el espíritu que Dios desea de nosotros. Nada ni nadie me va a estorbar. Aleluya. Con la ayuda del Señor voy a ir. Con la ayuda del Señor voy a participar. Con la ayuda del Señor voy a orar y voy a interceder. Si yo no puedo ir, voy a orar por los que pueden ir. Si yo no puedo hacer mayor cosa, voy a orar por los que pueden hacer, pero voy a contribuir y voy a hacer algo. Ese es el espíritu que necesitamos, y si nosotros lo logramos, hermanos, vamos a ver grandes maravillas y milagros de parte de Dios. Cuando Josafat le dijo a Dios, en ti ponemos nuestros ojos, inmediatamente un profeta habló y les dijo lo que Dios le dijo. No os temáis y os amedrentéis, porque la guerra no es vuestra, sino mía. Aleluya. Y inmediatamente se postraron a tierra y adoraron. Se humillaron, se postraron a tierra y adoraron. Y luego, después de que adoraron, se levantaron y alabaron a Dios. Y Dios les dio un plan tan sencillo para ir a enfrentarse a los enemigos. Dijo, quiero que formen un praise team, vestidos de ornamentos sagrados. Ellos van a ir cantando un corito que les dio, pero iban cantando, hermanos, en el Espíritu, de tal manera que Dios intervino y los enemigos se mataron los unos a los otros. Todo esto que permitió Dios, hermanos, lo vemos después de que ya tuvieron la victoria. Dice que 3 días, recogiendo los despojos, el oro, la plata. Entonces, todo aquello que parecía ser para destrucción fue para bendición. ¿Pueden decir gloria a Dios? Esto quiero que pensemos, aplicarlo, que por lo que pasemos de sufrimiento y de todo, Dios tiene una bendición, hermanos, que darnos. Y primero pasamos por la prueba, pero si respondemos como respondió Josafat y el pueblo de Dios, se acercaron a Dios. Y él dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Gloria a Dios. Y él pelea por nosotros. Bueno, hermanos, voy a terminar. The ultimate purpose of our going through suffering and trials and all that is to prepare us to become disciples.
to prepare us to bear fruit. La palabra de Dios nos habla en San Juan, hermanos, nos habla de la viña, que Él es la viña y nosotros los pámpanos. Pámpanos quieren decir ramas, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Listen, this is serious. This is very, very serious, and this is why we have gotten complacent and we have gotten comfortable with our religiousness and everything we do. I don't go do bad things in the world. I don't get drunk. I don't do all those bad things. I go to church all the time. But you know what? You don't have to be left behind. There's so many scriptures, and this is one of them. There's the one on the fig tree. There's many others. Dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Miren, hermanos, si somos discípulos, vamos a fructificar. Basta el discípulo ser como su maestro, dice la palabra de Dios. Dice, permanecer en mí. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, si nosotros no andamos en el Espíritu, and we just do things religiously, and we need to be walking in the Spirit, in the presence of God, wherever we go, andar en la presencia de Dios no importa dónde vayamos, de dónde estemos. Amen. Siempre conscientes de que Él está a nuestro lado. Amén. Necesitamos andar en Él y que Él esté en nosotros. Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Now, examine your life. Are you bearing a lot of fruit? If you're not, that means you're not where you are supposed to be in relationship with the Lord. If you're not bearing, if you're not being fruitful, and we are called to be fruitful, not peaches and oranges, but souls. And if we're not reproducing, then there is something that we need to correct. And that's, we have to go to the Lord and talk to the Lord. Lord, I want to be a soul winner. I don't want to be left behind. I want to be used by you. I want to be, Lord, working and producing disciples. Y luego lo que ya con esto, hermanos, es una cosa que todos debemos desear por ver lo que Él nos dice aquí. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y luego dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, listen to this, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bendición, hermanos, si nosotros guardamos sus mandamientos y andamos en Él y Él en nosotros. Dice pedir. ¿Por qué es que siempre estamos tan faltos, tan escasos, ¿Será porque no estamos en nuestra relación como debemos de estar con el Señor? Amén. No quiero decir que si estamos en la relación, mañana en el banco alguien nos va a depositar $1,000,000. No estoy refiriendo a eso. Pero, hermanos, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber todo lo que necesitamos. Él prometió suplir nuestras necesidades. Amén.
Amen. No necesidades, digo yo. Necesidades. Y promise to supply. Pero es muy triste que hay gente en el Señor que siempre vive en la miseria, en un estado, hermanos, es triste. ¿Cómo va a convencer a la gente que su Dios es grande? Mi Padre Celestial es rico, dueño de todo el oro y la plata. No le hace que les digamos, no los vamos a convencer. Pero ellos deben a lo menos ver que en nuestra casa hay gozo, hay paz, hay felicidad. Amén. Cosas que no se pueden comprar con dinero. Aleluya. Entonces, hermanos, para terminar, el sufrimiento, el dolor y todo lo que pasamos, nosotros debemos aprovechar, ¿verdad?, de recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros por medio de estas experiencias. De otra manera, usted va nomás a sufrir en vano. No va a ser bendición para sus hijos, no va a ser bendición para sus familiares. Pero si usted sabiamente examina el por qué vienen estas cosas, dije que a veces nosotros los provocamos, estamos en el terreno de, hermanos, ¿verdad? Y lo que sembramos, lo que dice el apóstol en Gálatas, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y muchos de los problemas es por esa razón, que nosotros somos culpables, que estamos sembrando cosas que no debemos sembrar. Pero en el nombre del Señor, Dios nos va a dar entendimiento y sabiduría para responder y, hermanos, como debemos a las pruebas, las luchas y la adversidad. Don't feel sorry for yourself. Say, I know God is doing something in my life. Things are not going right, but things are going to be better. In Jesus' name. It depends on me. Hallelujah. Job es el ejemplo, hermanos. Él realmente, el Señor dijo que era un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, y le permitió al diablo, hermanos, que hiciera todo lo que hizo, de perder todos sus hijos, todas sus riquezas, toda su salud y todo. Pero, hermanos, él sabía en quién creía y él sabía que Dios lo iba a libertar. Y, amados hermanos, después de eso vino una grande bendición, más que la que tenía antes. Puesto de pie. Aleluya. Vamos a pedir, hermanos, que pasen y todos, la oración que queremos hacer por todos los que están sufriendo, personas que nos visitan. También a veces Dios usa estos medios para que le conozca. Amén. Una enfermedad, tiempos, problemas, adversidades. Y muchos han venido al Señor por ver la intervención de Dios en sus vidas. Así que vamos a invitarlos a que vengan y pasen. Ministros van a orar por ustedes. Y, hermano, sus problemas, lo que usted esté pasando, sea enfermedad, sea otros problemas, sea económicamente, está sufriendo, el Señor va a ayudarlo y Él quiere bendecirlo. Así, en el nombre del Señor. Y todo lo que Dios desea a través de todo esto, hermanos, es que seamos obedientes a sus mandamientos y cumplir con la gran comisión. Amén. Yo nunca había hablado sobre esto y atarlo en la gran comisión, pero el Señor me dio esto en esta mañana. Amén. Para presentarles a ustedes de que todo, hermanos, lo que hagamos debe de ser del corazón de la iglesia, debe de ser el alcanzar a los perdidos. Amén.